para el apoyo que ustedes puedan recibir por parte de su servidor. Y entonces el examen, el segundo examen parcial tiene un valor de 40 puntos. Este trabajo que vamos a presentarlo el día del examen parcial va a tener un punto neto de 10 puntos, ¿verdad? Es así como entonces he puesto ante la vista de ustedes el programa de nuestro curso, ¿verdad? El contenido básicamente. Y entonces vamos a ubicar la unidad número 6 de nuestro programa, relativo a los ámbitos de aplicación de la lógica jurídica, siendo los subtemas de este tema, unidad, en la tarea exegética o interpretativa del derecho, en el análisis y solución de las antinomias y en los procesos de interacción de la ley y en las distintas formas de aplicación del derecho objetivo a los casos concretos. Bueno, básicamente, compañeros, es un trabajo de investigación bibliográfica y documental en base a la bibliografía sugerida en nuestro programa y que también a los diferentes textos que yo en su momento al inicio del semestre les informé que estábamos utilizando. Realmente vamos a encontrar la información en cualquier texto de lógica jurídica o que hable relativo a la introducción o al tratamiento del tema de la lógica jurídica. Entonces, vean, compañeros, vamos a realizar la investigación bibliográfica y qué es lo que apuntan los diferentes autores del tema de nuestro curso con relación a esta unidad. Cada subtema va a ser desarrollado como mínimo en 2 páginas. Estoy hablando del contenido, 2 páginas de contenido. Es decir, vamos a tener un trabajo como mínimo de aporte de contenido de 8 páginas. Entonces, estas páginas van a ser elaboradas en letra Arial 12 a renglón 1.5. Eso pues va a ayudarnos precisamente a que el contenido no sea a renglón cerrado y vamos a tener pues esa ayuda y esa facilidad de que si eran 25 líneas, pues esas se van a reducir a 15 líneas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la forma de poder imprimir? Hay una compañera ahí que está solicitando letra Arial 12, Karen, una compañera que está pidiendo ahí que la agreguen al grupo de WhatsApp. Entonces, vean, cualquier duda que tengan, comentario, lo pueden realizar en este mismo momento y si no, el instructivo va a lo voy a estar compartiendo en el transcurso de esta semana. Lo importante es que ustedes tengan conocimiento de este trabajo, ¿verdad? Que va a ser entregado el día del segundo examen parcial. Ahorita estoy dando la información con relación al contenido del mismo. Es decir, cada subtema va a tener o lo vamos a desarrollar en 2 páginas. Estas páginas van a ser elaboradas de cualquier autor, Francisca, donde esa es parte de la investigación, pues es un trabajo de investigación, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar la fuente de información, está la bibliografía del programa del curso, pueden buscar e-grafía, que es la que se encuentra en la internet, ¿verdad? Pueden bajar libros gratuitos, hay aplicaciones, o sea, eso es parte de la investigación, ¿verdad? Si ustedes compraron algún texto en algún momento, pues ahí van a encontrar alguna información. Y si no, están abiertas las bibliotecas de las universidades privadas, ¿verdad? Toda vez de que nuestra universidad pues sigue cerrada. Hay algo muy importante de la Universidad Francisco Marroquín, me parece ser que la biblioteca, creo yo,
no sé si será 24 horas, pero por lo menos sí abre fines de semana, ¿verdad? Landívar creo que me parece que sí, ¿verdad? Yo lo comento esto porque en cierta ocasión que tuve la necesidad de andar por Puebla, México, en la Benemérita Universidad de Puebla, México, me quedé sorprendido de la mega biblioteca que esa universidad tiene, o resulta ser de que la biblioteca es 24 horas, los 365 días del año. Es decir, el conocimiento, ¿verdad? Usted tiene que estar puertas abiertas a cualquier hora y para quien lo necesite. Y por eso estoy dando estas referencias, ¿verdad? De toda de toda la información posible donde ustedes lo puedan conseguir, ¿verdad? Entonces, así como yo lo hago en los resúmenes de las diapositivas en las clases, esa es la forma de citar que vamos a utilizar. Es decir, un párrafo que ustedes, un párrafo que ustedes transcriban, ¿verdad? No precisamente un copy-paste, ¿verdad? Pero allá ustedes y su conciencia, ¿verdad? Pero sí tiene que quedar muy, muy, muy claro de dónde usted está sacando la fuente de información para consignar lo que está poniendo precisamente allí. Sí, Astrid, adelante. Astrid, buenas noches. Bueno, de plano se le marcó, como suele suceder. Entonces, ustedes hacen el llamado a través de paréntesis, ¿verdad? Sí, es un trabajo formal, es un trabajo formal, es un trabajo universitario, por supuesto que sí, ¿verdad? Son 10 puntos netos y he considerado que la forma precisamente de poderlos aplicar es precisamente que ustedes realicen una pequeña investigación. Miren, es una pequeñísima investigación. Son prácticamente solo 8 páginas ustedes sobre esta unidad. Entonces, usted puede hacer la acotación, puede usted transcribir las 2 páginas del contenido de los autores, pero dentro de estas 2 páginas tiene que haber un aporte personal de cada uno de ustedes, ¿verdad? Si citan, por supuesto, lo mínimo, Francisca, son 8 páginas. El instructivo lo voy a estar enviando precisamente, ya espero tenerlo colgado de aquí para el miércoles. Lo mínimo de contenido son 8 páginas. Francisca, si usted quiere hacer una tesis, lo puede hacer, ¿verdad? Puede poner 25 páginas, puede poner 50 páginas, ¿verdad? Vea, lo que pasa, sí, o sea, es parafraseado, ¿verdad? O sea, usted escribe, ¿verdad? Un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, no sé, eso va a ser el criterio de cada quien. El trabajo es individual, el trabajo no es grupal, porque he tenido malas experiencias con los trabajos grupales, entonces siempre prefiero que sea un trabajo individual para que cada quien precisamente se tome su tiempo, se tome la libertad de poder hacerlo cuando más desee, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un aporte personal de ustedes en cada una de las 2 páginas, ¿verdad? Eso va a ayudarnos precisamente a no solo concientizar, sino percibir y también nos va a ayudar precisamente a resumir lo que estamos leyendo, lo que estamos investigando, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al contenido. Ahora viene, sí, adelante, Francisca. Perdón, licenciado. No se Solo preocupe. una preguntita. Es decir, que vamos redactando el trabajo y ahí mismo vamos poniendo citas como para que vaya el aporte personal en el trabajo, ahí incluido. Sí, sí. Mire, lo que sucede es que los trabajos de investigación bibliográfica o documental realmente siempre es así. O sea, uno realmente porque no somos investigadores y no nos estamos dedicando a eso, ¿verdad? Pero póngale, por ejemplo, de las 2 páginas, usted pone 3 párrafos de 3 autores diferentes. Y entonces en el último párrafo usted va
a resumir y va a englobar la opinión de ellos tres, lo que usted ha entendido, ¿verdad? Lo que usted ha entendido de un autor, de dos autores, de tres autores, de cuatro autores, eso usted lo va a decidir. Pero yo lo que quiero es que ahí en un párrafo o en 5 líneas, si ustedes quieren, que la cosa tampoco no sea copy-paste, pues, ¿verdad? Sino que haya un pequeño aporte ahí de ustedes. O si lo quieren, pues parafraseando cada uno de los párrafos. O sea, al final ustedes son los que deciden, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, sí, adelante, Estuardo. Sí, buenas noches. Entré tarde, estaba escuchando que hay una tarea respecto a eso. ¿Me la podría explicar, por favor? Eso estoy explicando, Estuardo. Eso estoy explicando para todos aquellos estudiantes que no ingresen a tiempo a la transmisión. Va a estar subido, espero de aquí al miércoles tener ya el instructivo para realizar la tarea para que se basen en base al instructivo. Hoy lo estoy haciendo de forma verbal para que los que deseen empezar a hacer desde ahorita el trabajo lo hagan. Es un trabajo de investigación con relación a la unidad número 6 de nuestro programa, que tiene que constar como mínimo, de 8 páginas de contenido, 2 páginas por cada subtema, de los cuales tiene que haber un aporte personal de ustedes a forma de resumen o de parafraseando cada uno de los aportes que ustedes trasladen de los autores que van a investigar. Hasta ahí vamos. Sí, Francisca, adelante. ¿Ya no? Dejé levantada la mano. No se preocupe. Muy bien. Ahora bien, el resto lo vamos a integrar con monografía. ¿Cómo así? Va a haber una carátula con fondo, digámoslo así, claroscuro de agua, ¿verdad? Tras el texto de nuestra universidad, en donde usted va a consignar sus datos personales. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 5º semestre, sección B, Lógica Jurídica. Si quieren, consignan el nombre de su servidor, licenciado Juan Carlos Pérez Díaz, su nombre, el título a la mitad de la carátula y abajo en el lado extremo inferior derecho van sus nombres, ¿verdad? Fulanito de tal, número de carnet y dirección de correo electrónico. Después vendría una presentación en una página, como mínimo, una presentación de qué es lo que se trata de su trabajo de investigación. Regularmente es una introducción o presentación de qué es lo que versa su trabajo de investigación. En los libros la introducción suele ser un resumen de lo que trata la obra. Obviamente para no leer toda la obra, entonces hay un resumen. Entramos de lleno al contenido porque no vamos a poner índice porque son muy pocos los puntos. Entonces entramos de una vez al contenido. Al final, como mínimo, de nuestras 8 páginas de contenido, como mínimo, consignamos una página de conclusiones. Conclusiones que pueden ser 4 atendiendo a los 4 subtemas. Pero las conclusiones deben de ser conclusiones académicas, ¿verdad, compañero? No conclusiones aquellas que nos enseñan en básicos o diversificado, bachillerato. Qué bonita la tarea, qué interesante, me dejó mucho conocimiento. Esa no es una conclusión, ¿verdad? Sino usted a qué arribó con relación a la tarea exegética o interpretativa del derecho, como número 1. Puede ser en 2 líneas, en 3 líneas, con sus propias palabras. Una el número 2, número 3, número 4 y se terminó. Y de último, la bibliografía. ¿Qué libros consultó? El nombre, la edición, el año, por lo menos que vaya de acuerdo al autor,
que vaya en orden alfabético. Aquí no voy a solicitar rigurosamente normas APA, para nada, no. ¿Verdad? Si aquí es de facilitar, no de complicar. Y luego la e-grafía, ¿verdad? Usted copia la dirección si consultó alguna fuente en la internet y lo pega en la e-grafía. Si consultó alguna ley, pues también legislación consultada y también consigna la legislación. Punto y final, ¿verdad? Y entonces ese documento, ese trabajo de investigación que si usted va a hacer como mínimo las 8 páginas, tiene la carátula, tiene la introducción, tiene la conclusión y tiene la bibliografía, son 8 más 4, pues entonces ese va a ser el número de páginas que usted va a grabar en el documento PDF y el día del examen que todavía no hay calendario cuando se va a realizar el segundo examen parcial, entonces va a estar colgada la tarea de clase desde las 0 horas del día del examen. Usted no se quiere complicar o va a agarrar el descanso de Semana Santa para hacer su trabajo de investigación, pues hágalo y lo guarda. No me vaya a estar mandando tarea antes del examen al correo electrónico porque no se lo voy a recibir, es más, ni lo voy a abrir, ¿verdad? Esta es una tarea que tiene que ser adjuntada el día del examen al Classroom, donde ahí les va a aparecer publicación de tarea de clase y usted si quiere a las 12:01 la sube del día del examen. Usted va a poder adjuntar la tarea desde las 0 horas hasta las 11:59 del día del examen. ¿De acuerdo? Estaríamos ahí con las instrucciones, compañeros, o si tienen alguna duda. Jorge Alfredo dice que sí. No todo claro, Vic. Sí, muy bien, Estuardo, muchas gracias. Si no, les voy a estar publicando, como les digo, de aquí al miércoles, el instructivo y 10 puntos netos. Y ya el examen segundo parcial va a tener un valor de 30 puntos. Esto les va a ayudar bastante, ¿verdad? Sobre todo para aquellos estudiantes como ustedes, ¿verdad? Que son trabajadores, ¿verdad? Yo les he dicho, ¿verdad? Yo soy egresado también de esta jornada y pues uno aquí, ¿verdad? Uno es trabajador estudiante. Podemos dejar de estudiar, pero no podemos dejar de trabajar, ¿verdad? Entonces, eso lo he siempre yo considerado, ¿cómo se llama? Como parte de esto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así es, Reina, así es. Todo el día para enviarlo, es correcto. ¿Oye? Así mero es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a proceder con el desarrollo de nuestro curso habitual, de nuestra clase habitual, ¿verdad, compañeros? Y entonces, les envié hace apenas unos minutos lo relativo a las estructuras del pensamiento jurídico, el concepto jurídico, ¿verdad? Es lo que nos corresponde y para ello, pues el día de hoy, para este punto, en primer término, vamos a utilizar la bibliografía y la propuesta del doctor Luis César López Permund, nuestro querido profesor López Permund, que en paz descanse, el cual nos indica en su obra que el concepto es la idea, el objeto que concibe el espíritu. Inicialmente deriva de la capacidad de comprender. ¿Qué vamos a comprender con un concepto? Objetos. Vamos a comprender ideas para poder ir hilvanando entonces juicios de valor. Es la idea más simple que forma el entendimiento. Si bien, como lo indica Gorski y Tabans, la lógica estudia las formas del pensamiento desde el punto de vista de la estructura, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, el pensamiento trata de manera de estructurarse, ¿verdad? En la psiquis, en la mente, ¿verdad? Es obvio anotar que se ocupará del concepto y que esta es la estructura más simple que forma el entendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, vemos una silla, una mesa, el delito, la condena, la sentencia, la resolución, ¿verdad? Todos aquellos ejemplos habidos y por haber que podemos nosotros trasladar a la cátedra y sobre todo que sean de contenido jurídico.
Es cierto que el pensamiento lógico no consta por común de ideas particulares aisladas, sino de concatenaciones de ideas cuyos elementos son los juicios. La sí es cómoda, el delito es malo, la sentencia fue buena, la sentencia fue mala, la condena es larga, ¿verdad? Es corta, etcétera. Pero el juicio tiene pero el juicio tiene una determinada composición en los ejemplos usados. Si la sí es cómoda, si el delito es malo, allí vemos entonces al concepto, a la primera palabra, ¿verdad? Que luego pues va a estar formado precisamente por esa condicionante, ¿no? La posibilidad de separar del todo que constituye el juicio determinadas ideas que entran en la composición como parte del mismo se debe a que antes de formar el juicio dado hemos conocido dichas ideas, previas y respectivamente, quizás como elemento de otros juicios o como razón de otras más o menos semejantes. Estas ideas precisamente son los conceptos. La primera función del concepto, compañeros, es permitir la comprensión del juicio. ¿Qué juicio? Lo que acabamos nosotros de estar enumerando. La segunda función, pero la más importante, es reflejar de modo más o menos completo una suma de conocimientos que quieran transmitir. Entonces, la idea de ese juicio, ¿verdad? Es decir, una oración. De lo anterior podemos concluir que el concepto como resultado de conocimiento es la suma de una larga serie de inferencias relacionadas con los caracteres de un objeto del conocimiento. El concepto tendrá la facultad de resumir todos estos esfuerzos en sí mismos, sintetizándolos, ¿verdad? Sí, totalmente, Francisca, así es, ¿verdad? El concepto tendrá la facultad de resumir todos estos esfuerzos en sí mismos, sintetizándolos. El concepto es muy importante. En este sentido, llevado a lo más complejo, decía Ushinsky que cada ciencia no es más que un concepto extraordinario, amplio y complejo. Imagínense eso ustedes, ¿verdad? Aquí es donde empezamos a denotar y el doctor Permon nos comparte en su obra precisamente lo que estos grandes filósofos, y acá podemos recordarnos o podemos decir precisamente, ¿verdad? Todos los conceptos que fundamentan precisamente teorías completas del conocimiento, ¿verdad? Cuando hablábamos, por ejemplo, en aquella ocasión del aporte del Albert Einstein, que sirvió precisamente para algo malo, ¿no? Que fue precisamente la teoría del átomo, la descomposición, la desintegración, que eso condujo a la bomba atómica. Entonces es toda precisamente una teoría, ¿verdad? Igual podemos decir con relación a su teoría de la relatividad, y es que también lo comentábamos en la clase pasada con relación a los premios Nobel, de todos sus aportes, de esos grandes científicos que la academia precisamente en Oslo, ¿verdad? Otorgan precisamente a la gente que está dedicada al descubrimiento y a la ejercitación de precisamente de la ciencia, sobre todo las duras, ¿verdad? Hay matemática y física que está relacionado puramente con las ciencias duras, ¿verdad? Pero que de todos modos contribuyen mucho al engrandecimiento del conocimiento del ser humano, ¿verdad? Por eso es de que Ushinsky dice que cada ciencia no es más que un concepto extraordinariamente amplio y complejo, ¿verdad? Entonces, imagínense la teoría de la relatividad, hay que estudiar completamente una carrera para poder entenderlo, pues, ¿verdad? O sea, son esas ciencias complejas. Engels, en cambio, expresó la siguiente sentencia: los resultados de la ciencia son conceptos, ¿verdad? Él lo determina como precisamente el pequeño ejercicio que vamos a hacer con el trabajo. Es un pequeño ejercicio, realmente muy, muy pequeñito, en relación a una unidad del programa, y seleccioné esta en primero porque es la unidad más pequeña y segundo que es la última que de plano no nos va a dar tiempo de poder ver, pero acá lo vamos a estudiar precisamente a través de este trabajo de investigación en donde usted sin lugar a dudas va a tener que leer, va a tener que sacar sus propias conclusiones, va a tener que sintetizar, va a tener que resumir y entonces usted está generando conocimiento. El concepto está constituido
por la serie de elementos generales y específicos que nos permiten delimitar un problema y separarlo de otros de similar y distinta naturaleza. Y se refleja en una expresión más o menos simple sin llegar a ser. En ningún momento dicha expresión es la forma más simple del pensamiento por aludir a la estructura de un objeto, ¿verdad? Eso se está refiriendo precisamente a la descomposición que posteriormente vamos a ver de lo que integra posteriormente a todos los juicios de valor de un concepto. Su significación llega a ser tan contundente que intrínsecamente no requiere entrar a detalles. Sin embargo, los elementos que lo conforman, según su importancia, se catalogan como notas esenciales y notas accidentales, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar, por supuesto, más adelante, que es lo que va a determinar precisamente al concepto. Vamos aclarando entonces lo que es concepto. Poco a poco lo vamos entendiendo, lo vamos desmenuzando y lo vamos definiendo. Pero antes de considerar precisada la significación del término concepto, debemos distinguirlo de otros términos casuísticamente emparentados como él. Como la palabra, el anexo entre el juicio y la oración es una analogía válida para comprender la relación entre el concepto y la expresión verbal, ya que esta es solo un medio de expresión, ¿verdad? Entonces, no confundir el concepto con el juicio y la oración analógica que podamos en algún momento dado poder proporcionar. Con el objeto o realidad, porque una cosa es siempre distinta del término con el cual la designamos, por pertenecer al plano de la realidad material. Y es que recordémonos que el pensamiento está estructurado en la psiquis, en la mente. Pero tenemos que traer a la realidad material, ¿verdad? Lo que pensamos para precisamente poder concretar, porque nuestro pensamiento es abstracto, ¿no? El concepto corresponde al plano de la realidad mental en todo caso. ¿Y qué pasa con el pensar? Porque el pensar es un acto de la psiquis, es psicológico. No pensar no debe de confundirse con lo pensado, ni lo pensado es algo abstracto. Pueden ser considerados independientes del pensamiento, parafraseando precisamente el acto del pensar, o el acto de en sí pensar o no pensar, ¿verdad? Que es lo que nos quiere dar a entender precisamente el doctor López Perno. Aclarando lo anterior, vemos la determinación del contenido del concepto. El contenido de un objeto se determina mediante la definición. ¿Cómo es que lo definimos? Y aquí donde radica precisamente la importancia de la famosa teoría de la definición, que es lo que ustedes van a practicar en este pequeño trabajo. Cómo usted va a definir lo que usted está leyendo, cómo lo va a interpretar, cómo lo va a sintetizar, cómo lo va a criticar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Esta determinación no es absoluta, porque la identidad de un concepto es relativa constante. Sobre todo el concepto jurídico es muy cambiante, tanto que no suele definir según algunos autores. Y es que vea usted, el problema con el concepto jurídico en sí es que si no está regulado en la norma, ahí es donde se complica, ¿sí? Tenemos una sinfín variedad de normativa, de leyes, de códigos, bueno, hasta la misma Constitución, que el artículo y el nombre del artículo, ¿verdad?, son considerados epígrafes y para efectos de fundamento legal eso no es un fundamento, sino va a ser a partir del punto y seguido que va a ser lo importante. Lo que reza y cómo define precisamente a ese artículo, ese va a ser nuestro fundamento legal precisamente, ¿verdad? Pero lo tenemos que identificar con la numeración. El problema es cuando no existe tal definición o no está tipificado o no está, y ahí regresamos precisamente a los principios lógicos supremos, por eso es muy importante, ¿verdad? Del famoso tercero excluido o la razón suficiente, ¿verdad? Pero también veíamos precisamente el primer principio en donde hacíamos la referencia del artículo 5 constitucional, el principio de legalidad,
En el caso penal, no hay un crimen, no hay pena sin la ley, ¿verdad? No hay delito sin pena anterior y que tiene su fundamento en el artículo constitucional, ¿verdad? La ley está permitido lo que no está prohibido, pues, ¿verdad? Pero entonces, atendiendo, ¿y qué es lo que enseñamos en derecho administrativo cuando estamos ante una situación como esta? Que si no está en la norma administrativa, claro está, por supuesto, en el Código Penal, y está muy claro y taxativo, es que no se pueden crear figuras por analogía. Pero en el caso del derecho administrativo, inclusive en el derecho civil, dice que si no está en la norma, pues entonces debe de atenderse o interpretarse en base a los principios del derecho común. Si no hay el derecho común, entonces a los principios de las instituciones. El derecho administrativo será entonces al principio del derecho administrativo. Es decir, no debería haber ámbito que no tenga aplicación de una norma o de ley, ¿verdad? Porque precisamente eso es la ley, ¿verdad? Regular la conducta humana en sociedad. Muy bien, seguimos adelante. El contenido es un factor indispensable en todo concepto, ¿verdad? ¿Qué se refiere al contenido? Ese concepto con un contenido muchas veces compuesto por agrupación de objetos homogéneos se denomina clase con el contexto proposicional de razonamiento. Y es que este contenido de determinado clase nos va a ayudar a determinar entonces el concepto para tener al final la idea concreta. La extensión hemos de entender la suma o totalidad de objetos que un concepto puede abarcar. Por ejemplo, si decimos el instituto jurídico, hacemos alusión a un concepto cuya extensión está constituida por todas las instituciones de orden legal plenamente constituidas, que regulan los modos de vida del hombre en relación con sus semejantes y con el elemento o el apartado estatal, ¿verdad? Cuando nosotros decimos ese instituto, es precisamente lo que va a abarcar precisamente, ¿verdad? Pero para ir más pragmático al ejemplo, el mismo doctor Luis César López Perno nos brinda el siguiente ejemplo. Si enunciamos el concepto jurídico matrimonio, regulado en el artículo 78 del Código Civil del Decreto Ley 106. Nos referimos a un concepto con menor extensión y con mayor intensidad, sin embargo sigue siendo extenso, ¿verdad? Con relación precisamente a lo que va a abarcar, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que nos brinda el mismo concepto, ¿verdad? En su definición en el Código Civil, es la institución, vean ustedes, comparado contraposición con el instituto jurídico, ¿verdad? Es la institución social, así lo determina nuestro ordenamiento jurídico, al matrimonio. Es una institución social, ¿verdad? Por medio de la cual un hombre y una mujer deciden unir su vida en matrimonio, permanecer juntos, auxiliarse entre sí, alimentar y educar a sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Alguien levanta la mano o fue error? ¿Verdad? Ya saben que en cualquier momento pueden ustedes interrumpir, ¿verdad? Entonces, hay que tener siempre acá este ojo de buen cubero con relación a lo que nos dice el doctor López Perno. Nos referimos a un concepto con menor extensión, con mayor intensidad, sin embargo, sigue siendo extenso, ¿verdad? Pero sigue siendo extenso con relación a lo que está regulando, ¿verdad? Y entonces así podemos ir tomando cada una de las instituciones, ¿verdad? Que es herencia, que es legado, que es donación, por ejemplo, que es persona individual, persona jurídica y así sucesivamente. Cualquier concepto jurídico que nosotros se nos pueda venir a la mente y hacer ese juego, pues, ¿verdad? Recordémonos que hay hasta diccionarios jurídicos precisamente donde están regulados todos estos conceptos y tienen su definición jurídica, ¿verdad? Que sirve la aplicación. Es interesante e importante que vayamos haciendo ya ahí el ajustón y el ahorro para comprar nuestro diccionario, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Muy bien. La extensión es una característica lógica del concepto, tan indispensable como su contenido.
La determinación del contenido de un concepto no es absoluta ni exige en todos los casos, particularmente el jurídico, como ya señalábamos, que la significación conceptual exprese la esencia de un objeto de conocimiento, ¿verdad? Y muy buen diccionario jurídico Manuel Osorio, lo recomiendo, me ha servido mucho. Sí, exactamente lo que ese es el básico, ¿verdad? Que todos siempre tratamos de conseguir y de adquirir, ¿verdad? Pero es una excelente recomendación, ¿verdad, compañeros? Ir haciendo nuestra biblioteca, ¿verdad? Dice, la determinación del contenido de un concepto no es absoluta, ni exige en todos los casos, particularmente en el jurídico, como ya señalábamos, que la significación conceptual exprese la esencia de un objeto de conocimiento. Basta, dice, como señala García Maínez, en Lógica del Concepto Jurídico. Gran jurista mexicano, dice que la referencia al objeto permanezca constante mientras el progreso científico no permita enriquecer el contenido de cada noción, ¿verdad? Él se va siempre por la parte eminentemente filosófica, pero es parte precisamente de el aporte que él da precisamente a este punto del concepto, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a la definición del concepto jurídico, que en esta ocasión pues seguimos ahora y tomamos la obra de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez en su obra Elementos de Lógica Formal para su aplicación en la práctica jurídica. El licenciado Velázquez Rodríguez nos informa y nos dice que se llama concepto a las ideas que prueban nuestra mente, ¿verdad? Cualquier noción que tengamos está formada por ellos, ¿verdad? Y estas nociones van a ser básicamente o se van a ir adquiriendo a través con los años, con la formación que vamos teniendo. Por eso es muy importante, vieran compañeros, cuando estaba desarrollando y haciendo estas diapositivas y yo decía, bueno, es muy importante, miren cuál beneficioso va a ser para nosotros el hecho de que estemos estudiando esta carrera, que hayamos estudiado, nos hayamos decidido por esta carrera, por el derecho, por las ciencias jurídicas y sociales y cualquier otra carrera universitaria es muy bueno, porque adquirimos nuevos conocimientos. Nuestro intelecto se va enriqueciendo cada día más y ojo, por eso es que después nuestros clientes nos buscan, ¿verdad? Porque saben que en los abogados existe precisamente esa formación seria y sobre todo el conocimiento de la ley, ¿verdad? Uno adquiere el conocimiento y la base prácticamente, digamos, de la profesión, pero ya en el ejercicio ustedes de la profesión liberal, uno va adquiriendo un conocimiento, pero increíble y bárbaro, ¿verdad? Que uno después, miren, de verdad yo, cada proceso que me voy involucrando y empiezan los debates y toda la cosa, o presentar memoriales o evacuar cualquier asunto, ¿verdad? Es un nuevo aprendizaje para uno, ¿verdad? Y uno va, ahí sí que como ese cántaro de sed de conocimiento lo va adquiriendo, porque uno nunca deja de aprender, compañeros, nunca deja de aprender. Hoy precisamente en los juzgados de ejecución penal, que me tocó ir nuevamente por un proceso ahí que ya va a cumplir el año, por cierto, me encontré a una ex compañerita que ya cerró y está ahora estudiando en la fase de sus exámenes y me decía, mire, licenciado, y recuérdense de esto, compañeros, uno realmente conscientemente estudiante de derecho que va a ser profesional del derecho. Acá estamos, digamos, sacando lo básico, estudiando los cursos, ustedes se están conectando a diario a cada curso, le están poniendo su mejor empeño y bueno, es parte de la formación, pero es una base. Pero el conocimiento lo van a llegar a adquirir a la hora de estudiar el examen técnico profesional privado. Y se van a recordar de mí, ¿verdad? Entonces, porque uno llega a poner en práctica todo esto, ¿verdad? Al examen privado. Pero debe haber todo ese cúmulo de conocimientos durante todo este proceso, toda esa fase, porque prácticamente
uno tiene que llegar a convertirse y técnicamente llegar al manejo de la legislación, tanto del texto constitucional, de las leyes básicas y fundamentales, ¿verdad? Si es en derecho penal, el Código Penal, procesal penal, el Código Civil, procesal civil y mercantil, por supuesto, el Código de Trabajo, ¿verdad? La ley del contencioso administrativo, ¿verdad? Y el Código Tributario, bueno, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso nos va a ir haciendo más especialistas cada día. Y por eso hay una expresión que utilizamos dentro del mundo jurídico, no solo en la docencia, sino también en los que nos dedicamos a la profesión liberal. Abogado que no estudia cada día es menos abogado. Vean, ¿verdad? Es hasta parafraseante y filosófico, pero así es, ¿verdad? Y aplicado con ustedes sería, estudiante de derecho que no estudia todos los días, cada vez es menos estudiante de derecho, ¿verdad? Ahorita, pues, porque, pues, a pesar que ya no estamos en pandemia, gracias a Dios, pero la facultad, las instalaciones de la universidad siguen tomadas por los compañeros, seguimos así, de esta forma virtual, desarrollando las clases, pero si no estuviéramos allá en el S11 ahorita, perdón, en el S2 estuviéramos ahorita compartiendo allá, ¿verdad? Pero bueno, sale precisamente todos estos comentarios con relación a nuestro curso. La palabra, por ejemplo, si vemos una mesa, nuestra mente evoca la idea de mesa. Aparentemente fue a partir de lo que vimos que nos formamos esa idea. Sin embargo, el solo hecho de ver el objeto y asignarle un nombre significa que ya es algo en la mente que permite identificar. Es algo en el que el concepto mesa que ya tenemos y que nos permite identificar cualquier objeto que puede ser llamado así. El concepto hace referencia a una realidad intelectual que surge como producto de abstracción mental. En el derecho se puede afirmar que los conceptos jurídicos son elementos a partir de los cuales surge cualquier norma, juicio o argumentación jurídica. La palabra concepto proviene del latín conceptum, que puede traducirse como lo concebido o engendrado. De esa cuenta, un concepto es el resultado de concebir o engendrar en la mente la significación de un objeto conocido o crear su representación. Podemos definir al concepto como la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Vamos a analizar de la anterior definición sus términos más importantes, ¿verdad? Pero eso al final, las características esenciales, va a ser lo que va a determinar precisamente la palabra concepto. Y entonces vamos a hacer una síntesis mental, que es el trabajo, el abstracto mental, y no sabemos exacta, por ejemplo, Francisca, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Que suele suceder, y esto que es, sobre todo con la tecnología, ¿verdad? Ustedes que yo no sé si les ha pasado, pero hay unos, ¿cómo le podríamos llamar? Tal vez ustedes me ayudan. Un aparato tecnológico, electrónico, instalado a la red, obviamente, que es una especie de bocina, y yo he visto solo una que se llama Alexa, creo que le dicen, ¿verdad? Y entonces, sí, a todos, ¿verdad? Miren, los que ya pasamos los 40, somos una generación migrante a la tecnología. Para empezar, nunca llevamos curso de computación. Hemos ido aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pero hoy día los chicos pero vienen con chip incorporado en las apps, pero, ¿verdad? Entonces, pero regresando a este ejemplo que yo les decía de Alexa, ¿va? En la casa de un amigo, ¿verdad? Y Alexa, tal música, Alexa, tal otra, y esto, ¿no? Y la tal Alexa habla, inclusive, y bueno, así, ¿verdad? También tenemos las características esenciales y las clases de objetos. Cuando hablamos de la síntesis mental, decimos que en lenguaje filosófico se llama síntesis a la operación intelectual mediante la cual se unen varios contenidos abstractos en un producto o una idea unitaria. Según Brugger, en su obra 1962. De esa cuenta, a partir de varias concepciones realizadas por medio de los sentidos, la mente realiza una síntesis y construye la simple aprehensión. Al sintetizar
varias de estas surge entonces el concepto. Por ello afirmaba Aristóteles que no hay nada en la mente que antes no haya estado en los sentidos y antes de los sentidos en el mundo concreto. Él va más por la línea filosófica, porque imagínense cuando uno lee esto, dice, bueno, los sentidos, el gusto, el tacto, la vista, ¿verdad? Es decir, es a través de eso que entonces nosotros vamos a definir el concepto. Toda idea que construimos surge de percibir la realidad, que está primero entonces en el pensamiento abstracto, ¿verdad? Pero cuando resulta que nos encontramos ante los ejemplos que decíamos de la tecnología, ¡oh! ¿Y esto qué es? ¿Verdad? Y entonces es algo nuevo que tenemos que adquirir y obviamente pues en este mundo globalizado, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, en Japón, en Europa también, ¿verdad? Ese famoso tren bala, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez en Guatemala ir a ver eso, ¿verdad? Ni siquiera se puede rescatar el ferrocarril como introducido durante la reforma liberal de Justo Rufino Barrios, ¿va usted? Menos va a haber tren bala, ¿va? Pero bueno, así nuestra realidad. Entonces, toda idea que construimos surge de percibir la realidad. Por lo tanto, todo concepto sintetiza características que poseen en un común todos los sujetos de una misma clase. La idea concepto de árbol, por ejemplo, se produce en la mente a partir de sintetizar varias expresiones sensibles en las que se ha percibido árboles concretos de la realidad. Así, al nombrar árbol, se está aludiendo a todos los objetos concretos percibidos y que pueden ser considerados como tales. De igual manera, la palabra juez, pero solo para, porque a veces suele suceder que es un árbol, ¿verdad? Y tal vez es una planta, ¿verdad? Es un árbol, ¿verdad? Es una maceta, ¿verdad? Pero la mente asocia precisamente ese objeto, ¿no? Ese concepto. Pero pasado a lo que nos interesa, lo jurídico, la palabra juez en síntesis, porque expresa y sintetiza todos los jueces reales concretos, toda la clase de jueces. Ahí iría juez de paz, juez de primera instancia, juez de tránsito, juez de asuntos municipales, juez de lo que podamos pensar, ¿verdad? Pero es el concepto juez. Ello influye en muchas características comunes que poseen estos sujetos. Se dice que el concepto es mental porque existe solo en la mente. Por supuesto, no es la mente individual lo que produce. Más bien el sujeto en su interacción social aprende los conceptos comunes y los interioriza para dar sentido a la realidad que lo rodea. Y esto, vean ustedes, sucede mucho, a mí me ha pasado mucho cuando he visitado, por ejemplo, 2 países, ¿verdad? Y como decimos nosotros somos los chapines, ¿verdad? Ustedes somos de mucho dicho, ¿verdad? El famoso dicho, ¿verdad? Al pueblo que fueres, haces lo que vieres, ¿verdad? O también está aquel donde dice que, ¿y a dónde vas? A donde va Vicente, va toda la gente, ¿verdad? Pero, ¿qué nos queda, verdad, ustedes? Y ahí nos damos cuenta realmente del atraso, pues, científico, del progreso también, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero suele pasar mucho cuando uno va a países de primer mundo, ¿verdad? Ustedes, que uno a veces no sabe y que por lógica, pues uno empieza a hacer, ¿y qué es lo que uno ve? Lo que hace la demás gente, ¿verdad? Y máxime si no hablamos ese mismo idioma, ¿verdad? Entonces, precisamente, pero esto va a ser en base a la realidad de cada sociedad, ¿verdad? De cada quien, ¿verdad? Bueno, muy bien. Cada uno de los árboles que existen, regresando al ejemplo de los árboles que existen o pueden existir, son diferentes a los demás. Sin embargo, en la mente se crea una idea unitaria de que a la vez caben en todos los árboles. No se especifica a ninguno en concreto. Lo mismo ocurre con el concepto de juez. Cada uno de los jueces que existen en el mundo es diferente a los demás, pero en la mente se sintetizan todos los rasgos de manera que la idea concepto que se tenga de juez posiblemente sea diferente a todos y cada uno de los que en efecto existen. La mente construye ese concepto gracias a que ha percibido de la realidad múltiples objetos o características similares. Y yo quisiera en este preciso momento
realizar un pequeño ejercicio con relación a el concepto juez, ¿verdad? Y me gustaría mucho, ya que pues esta es una sección nocturna muy participativa, lo cual felicito, ¿verdad? Eh, Ojalá y en el semestre, no, tal vez ni siquiera, pero sí me gustaría mucho por lo menos conocerlos de frente, ¿verdad? Conocerlos físicamente, ¿verdad? El otro día en una actividad por ahí me encontré a varios alumnos que les di en forma virtual y licenciado, mucho gusto y lamentablemente uno, ¿no? Y sobre todo ahorita por efectos de seguridad y sobre todo de, de hackeo es que ya no activo yo la cámara ni tampoco pido a los estudiantes que la activen, ¿verdad? Pero sí el micrófono, ¿verdad? En los chavos, ¿verdad? Gracias, Manuel. ¿Verdad? Y Cevichón Pérez, los chavos, ¿verdad? Bueno, entonces me gustaría que tres participaciones, ¿verdad? De ustedes, cualquiera que quieran, ¿verdad? Y que cada uno exprese una definición no jurídica, sino una definición muy amplia y muy general, pero diferente, obviamente, para que el ejercicio pues sea aplicable a la palabra juez, perdón, al concepto juez. ¿Qué es lo que dicen, verdad? Juez, ¿verdad? El concepto juez. ¿Qué es lo primero que se nos viene de juez? Así a priori, general, ¿verdad? Conocimiento cotidiano, no científico, y mucho menos legal. Entonces, les dejo en el uso de la palabra para los que quieran participar. Pero no todos. Uno, adelante, Johnny. Para mí, o sea, en mi opinión, sería una persona, ¿verdad?, que tiene autoridad para juzgar y sentenciar y es responsable de las aplicaciones, ya sea de la ley, de lo que va a aplicar, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente, Johnny. Adelante, Luis. Buenas noches, Lick. Yo lo definiría como trabajador público encargado de la administración de justicia. Funcionario público encargado de la administración de justicia. Muy bien, gracias. Otra participación. Yo, Lick, buenas noches. Adelante, Jennifer. Yo diría que es una persona que a través del análisis imparte justicia. Muy bien, gracias. Acá dice en el chat un hombre togado, dice Dilberto. Milton dice persona que se encarga de impartir justicia. Sandra Victoria dice juez, persona que ejerce su voluntad a través de la ley. Vean qué interesante. Walfred Ramos, el que decide, bueno, ¿verdad? Qué interesante ver cada uno de los aportes. Sí, adelante, Ever. Sí, para mí, un juez es una persona con mucho conocimiento, encargado o tiene la potestad para impartir justicia. Muy bien. Harry, adelante, Harry. Buenas noches, licenciado. Pues Buenas yo también noches. consideraría que un factor muy importante para un juzgador es que debe ser una persona que cuente con imparcialidad para hacer, en este caso, funcionar como un árbitro en un conflicto, ¿verdad? Entonces debe ser imparcial. Dice, sigo leyendo los chats, dice el funcionario que tiene atribución para juzgar. María Fernanda Álvarez, una persona que tiene poder, autoridad públicamente. Karen, trabajador jurídico que basa su estudio de experiencia basado en la ley, facultad de juzgar. Juan Borrayo, persona que estudia el comportamiento humano. Alía, juez que decide el destino del imputado. Hablando del imputado, ¿verdad? Vamos a ver, Vilma, adelante, por favor. Sí, licenciado. Para mí un juez es, digamos, un funcionario público que tiene como misión, ¿verdad?, juzgar y hacer que se haga la justicia. Muy bien, excelente. Jorge, adelante. Buenas noches. Buenas Pues noches. yo pensaría que no, sí tiene cierta preparación un juez, pero no necesariamente son muy bien preparados, porque hay gente ahí que la ponen a dedo. Yo pensaría que es gente
que tiene cierto poder que por cierta designación que vienen y le dan la potestad a la autoridad de acuerdo a su interpretación, a cómo interpreta la ley, y administrar justicia, ¿verdad? Y regular la norma jurídica y el derecho. Gracias, Jorge. Vean el aporte de Jorge hacia precisamente la crítica del sistema. Se supone, ¿verdad, Jorge, que a estas alturas esto ya no se da? Honestamente desconozco si se da o no. Yo tengo amigos, colegas, abogados, que son abogados, magistrados inclusive, bueno, al menos para ser juez de paz y juez de instancia, si es a través de un proceso actualmente, según lo regulado en la Ley de Servicio Civil del organismo judicial y la Ley de la Carrera Judicial, ¿verdad? Pues establece precisamente que deben de ingresar a través de un servicio de oposición. Inclusive para ser juez de paz hasta hay que someterse a un curso para precisamente para ser juez, pues, ¿no? Y entonces resulta ser de que pues ahora tienen que ingresar a través de ese sistema, ¿verdad? Pero los magistrados, tanto de las salas de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia, ellos ingresan por el servicio de elección, ¿verdad? A través de la ley de postulación, ¿verdad? Pero todos los aportes que la mayoría de ustedes, los cuales agradezco muchísimo, sí tienen razón casi que en la mayoría de definiciones, ¿verdad? Es un funcionario, ¿verdad? Imparte justicia, administra justicia, ¿verdad? En base a la ley, ¿verdad? Pero quería referirme a que una compañerita que habló precisamente de lo penal, ahí a ella le está sumando una característica, ¿verdad? Una característica particular que va a ser la distinción de cualquiera de los jueces, ¿verdad? Que es el ejemplo que estamos dando. Y así es como precisamente se va encadenando y se va haciendo la construcción y la composición del concepto, precisamente, ¿verdad? Así es que muchas gracias, estuvo bien participativa la actividad. ¿Cuáles son las características esenciales? Todo concepto remite a los aspectos esenciales de los objetos aludidos en él. Para ello es necesario comprender qué es la esencia. De acuerdo a la filosofía clásica, se llama así aquello que hace una cosa que sea lo que es y no otra diferente, ¿verdad? Una definición como la filosofía clásica, pues, ¿verdad? Pero es lo que hace precisamente ser original, por así decirlo, o singular o único a un concepto. Es decir, es el rasgo indispensable para que un objeto deba poseer para poder ser considerado como parte de un concepto. Por ejemplo, un rasgo esencial de piedra es que sea mineral. De esa cuenta, si algo deja de ser mineral, ya no podría ser considerado como piedra o cualquier otro concepto u objeto, ¿verdad? Considerado dentro del mundo mineral. Recordemos que hay mundo animal, mundo vegetal y mundo mineral, ¿verdad? Pero en este caso el ejemplo es precisamente de una piedra. Para ello se dice que lo esencial es universal, se debe aplicar a todos los entes que pueden estar encerrados en un concepto. Por lo anterior se afirma que se crea un concepto cuando se universaliza un rasgo esencial. Ello supone realizar diferentes operaciones mentales que permiten aplicar un concepto a todos los objetos a los cuales se remite. Un ejemplo negativo de lo anterior sería universalizar el concepto gato. El atributo de negro, por ejemplo. Este elemento no puede ser esencial puesto de que es inherente a todos los gatos, aunque sea una cualidad percibida de que mi gato el Mish sea negro, ¿verdad? Pero no puede considerarse eso como un rasgo precisamente o característica esencial. Al respecto, el autor López, citado por nuestro autor, afirma que la universalidad del concepto, que se refiere a su esencia, no hace referencia a la existencia del objeto, sino al nexo, conjetura mental que se hace referencia a los objetos de la misma especie y que son captados por lo menos, ¿verdad?, por la mente. Esto en su obra publicada en el 2018 en la página 83. Según ello indica, la naturaleza esencial del concepto nos permite comprender los elementos comunes que subyacen en todos los objetos referidos. Este es el ejemplo relacionado con el derecho.
un convenio. La palabra convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ello significa que la esencia de un convenio es que se trate de ese acuerdo de voluntades de estas personas para crear, transferir y modificar, extinguir obligaciones, porque en un convenio las ambas partes están obligadas a dar, a ceder algo, ¿verdad? Entonces, pongamos el ejemplo de un convenio de alimentos, puede ser dentro de un juicio oral de fijación alimenticia o no, ¿verdad? Inclusive ahora hasta se están practicando convenios en los centros de mediación en los juzgados de paz. Se levanta el acta y ahí está aprobado el convenio, ¿verdad? El papá, biológico del niño o la niña se compromete a pagar cierta cantidad en efectivo para los alimentos y la mamá, quien lo va a recibir, pues está comprometida a suministrarle los alimentos, ¿verdad? Considerado alimentos precisamente como no solo la alimentación, sino calzado, educación, vestuario, medicina y demás, ¿verdad? Por lo tanto, el concepto de un convenio precisamente parte de identificar el nexo necesario universal consistente en que cualquier acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar y extender obligaciones necesariamente es un convenio, ¿verdad? Esto traducido precisamente a la parte jurídica. Aquí hablamos de algo civil familiar, pero puede ser también algo a nivel interinstitucional. Inclusive hay convenios internacionales, ¿verdad? De los países, tratados y demás, ¿verdad? Clases de objeto. El concepto se refiere a una clase de objetos. Se elabora a partir de muchas realidades que presentan características comunes. Aunque se exprese con una palabra, abarca muchos objetos. Puede comprender a todos los seres del mundo que posean las mismas características. El concepto juez incluye a los de primera instancia y de paz, que eran los que comentábamos. Todas las realidades que comparten las características esenciales del concepto de ser juez. Entonces, el concepto es una especie de conjunto que posee diferentes elementos. Por ejemplo, el concepto países es un conjunto que contiene elementos como Guatemala, Nigeria, Irán, México, Costa Rica, etcétera, y podemos ir enumerando muchos más. Se pueden comparar a los conceptos con los átomos del pensamiento. Cualquier idea, conocimiento, argumentación se construye a partir de ellos. Ahora bien, no surgen de forma espontánea en la mente del ser humano. Para llegar a ellos es necesario desarrollar una serie de operaciones experimentales y mentales, que era lo que hablábamos con relación a la tecnología. Características del concepto jurídico, ya con esto iríamos concluyendo y terminando, ¿verdad? Si pensamos que un concepto resulta de la abstracción de ciertos rasgos que distinguen una realidad, es lógico suponer que cada concepto posee ciertas características. Estas, sin embargo, pueden ser clasificadas para evitar una lista infinita de características. Por ello se distinguen las esenciales o accidentales. Una característica es esencial que no puede faltarle a un concepto. El ejemplo, el ser humano es característica esencial para el concepto niño, puesto que todo niño es un ser humano. Pero igual podríamos hablar de un joven, de una señorita, de un anciano de la tercera edad, ¿verdad? Todos somos seres humanos. Lo mismo ocurre con las características mamífero, racional, de corta edad, ¿verdad? En el ámbito jurídico, el esencial al concepto estafa mediante cheque, por mencionar ese delito. La característica de que se entregue en pago un cheque sin previsión de fondos, ¿verdad? Lo cual obviamente va a ser comprobado a la hora de que lleguemos a la ventanilla del banco y precisamente no nos quieran dar el dinero, ¿verdad? Una característica es accidental cuando su presencia o ausencia no afecta la naturaleza del concepto. Ejemplo, la característica moreno es accidental al concepto de niño y se debe a que ningún niño deja de serlo solo por tener la piel morena, o también ningún moreno por el hecho de serlo va a dejar de ser niño, es un niño. O dijéramos chino, ¿verdad?
Y en fin, ¿verdad? En lo jurídico, si seguimos con el ejemplo del concepto de estafa mediante cheque, sería accidental el que el cheque fuera girado por Juan o que se tratara de una cantidad menor de 50 quetzales, 200 quetzales, 25 quetzales, o que fuera cambiado en X agencia bancaria, ¿verdad? El siguiente cuadro contiene dos ejemplos más. Las características esenciales fueron tomadas del diccionario de la lengua española. Y es que acá, y como hablábamos, ¿verdad? Y el compañero que pues ahí a dichosote tiene su diccionario de Manuel Osorio, ¿verdad? Es precisamente lo que nosotros tenemos que ir en la búsqueda de eso, ¿no? El gato, ¿verdad? Es concepto gato. ¿Cuáles son las características esenciales? Que es un mamífero, carnívoro, felino, doméstico. Esas características van a ser esenciales y sin ello no es gato. ¿Cuáles pueden ser las características accidentales? Color negro, enfermo, maulla por la noche, pelo largo, está gordo, está triste, en fin, ¿verdad? Pero esas serían unas características accidentales que sin ellas, pues obviamente no va a definir que sea gato. En el caso de la estafa, la característica esencial sería provocar un perjuicio patrimonial, un engaño con ánimo de lucro. Las características accidentales serían que el estafador se llame Juan o que el estafado viva en Amatitlán. Y con esta tablita, pues de último nosotros podemos resumir prácticamente la importancia de las características esenciales y características accidentales en los juicios donde utilicemos conceptos, ¿verdad? Bueno, estaríamos entonces en la fase de preguntas y respuestas si es que las hubieren, ¿verdad? En caso de que no, ¿podría entrar el concepto matrimonio? Sí, por supuesto, ya lo dimos, Walfred, lo dimos. Y dimos el ejemplo, el licenciado Velázquez Rodríguez pone como ejemplo el matrimonio y hablamos de ello, ¿verdad? Entonces, y ahí lo va a encontrar usted en la diapositiva, ¿verdad? No sé si hay alguna otra intervención con relación a este punto, y si no es así, pues yo agradezco infinitamente que se hayan adherido las 116 personas que permanecieron en este Classroom y viéndonos el día siguiente de la clase, que es el día viernes. Y por ahí, por el día, la palabra concepto en el ámbito jurídico. Esa, en general es aplicar la palabra concepto al ámbito jurídico. No sé si es afirmación o pregunta, Francisca, ¿verdad? Para poder... Pregúntale. Pregunta. Sí, lo que sucede es que obviamente la aplicación de los conceptos tenemos que tener la definición jurídica, ¿verdad? Era lo que yo comentaba y por eso tenemos que... Bueno, realmente, miren, no es determinante tener el diccionario, ¿verdad? Hoy con el uso de la tecnología, el mismo Google, podemos encontrar ahí la definición de cualquiera de los conceptos, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Para el ejercicio del ámbito de la aplicación de todo el derecho en Guatemala, nos tenemos que atener a la ley, ¿verdad? Por eso hablaba yo de la ley, ¿verdad? El concepto, el artículo, el concepto del artículo, ¿verdad? Y luego, después del epígrafe, que es el artículo del concepto, viene la definición de la norma, pues, prácticamente. Y como nuestro sistema es eminentemente positivista, ¿verdad? Eso podría ser aplicado, ¿verdad? Por esa razón es los ejemplos, ¿verdad? Del matrimonio, del cheque, la estafa mediante cheque, ¿verdad? Pero recuérdense que hay mucha más... sí, el gato característica que se da color exactamente, ahí está Estuardo. Está bien entendido ahí el ejemplo, ¿verdad? Bueno, muy bien, sí, así es Estuardo. No sé si hay algunas otras preguntas, ¿verdad? Previo a finalizar la clase. Si no es así, pues entonces yo les agradezco muchísimo. En el transcurso de la semana voy a estar publicando el instructivo para la elaboración del trabajo. Ahí va a estar toda la información para que ustedes puedan empezarlo ya, o con la información que se les dio el día de hoy ya la pueden iniciar su trabajo entonces de investigación. Les agradezco muchísimo entonces, feliz inicio de semana, buen provecho, feliz descanso reparador y nos vemos.